Momento de una entrevista, vamos a conversar con Dani Santamaría Pinedo. Él es subgerente de investigación académica de la Escuela Registral del RENIEC y para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Hola Paloma, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, Dani, vamos a hablar sobre la presentación del libro El Padrón Electoral en el Perú, hitos, tecnologías de itinerarios 1812 a 2019. Recordemos que este libro ya ha sido presentado el año pasado. Cuéntanos más al respecto, por favor, cómo se ha realizado la investigación. Sí, en primer lugar quiero traerte el saludo de la jefa nacional del RENIEC, la señora Carmen Velarde Coquelin. Es como que parte del RENIEC también establecer lineamientos de investigación que nos permitan profundizar en estudios de los diferentes registros que maneja y administra el RENIEC, entre ellos el registro electoral, ¿no? El estudio, la investigación del libro Padrón Electoral en el Perú, hitos, itinerarios y tecnologías, abarca un periodo, como puedes ver, amplio de prácticamente 2 siglos, que empieza en 1812 a 2019. Ahora, el libro nace debido a que dentro, digamos, de los estudios electorales no existen estudios respecto a los padrones electorales y a su concepción en sí mismo como aparatos de administración de la organización electoral, ¿no? El padrón electoral, como sabemos, es el documento que habilita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y tiene una historia larga, rica y que no ha sido analizada y no ha sido estudiada dentro de los estudios históricos, políticos, de cultura política, y que por tanto en esta oportunidad significa pues una innovación dentro de estos ámbitos de investigación. Así es. El libro... Sí, Dani. Continúa. El Solamente libro, quería precisar que también el Museo del RENIEC le presta especial importancia al tema del padrón electoral, ¿verdad? sí, el Museo de la Identificación del RENIEC le presta bastante importancia al padrón electoral. Dentro del museo vamos a encontrar unas infografías que narran los hitos más importantes del desarrollo del padrón electoral, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo del padrón de almas, que era el antiguo registro que la iglesia manejaba de los cristianos de la República, de la época en que la propia iglesia administraba los registros parroquiales, cómo ha ido este padrón evolucionando, incluyendo y excluyendo personas dentro de la historia política. También unido a este padrón hay toda una colección, digamos, de documentos de identificación con los cuales las personas podían ejercer su derecho al voto, que eran las libretas municipales, libretas electorales, el más reciente DNI electrónico. Así es, Dani. Bien, ahora, si hablamos del padrón electoral de este documento en nuestro país a través del tiempo, ¿qué denominaciones, qué nombres ha tenido? Ya, el libro, como te comentaba, tiene hitos importantes. El primer hito es, es la Constitución de Cádiz y el análisis de la coyuntura en Hispanoamérica como un elemento que reformula la vida política y la cultura política en las colonias españolas de ultramar. Es como que la semilla que empieza a sembrar la independencia en toda Hispanoamérica, y a través de esta Constitución de Cádiz se organizan unas primeras juntas electorales dentro de las colonias en Hispanoamérica y se empiezan a desarrollar censos electorales. Uno de los nombres de los padrones, el padrón electoral, se denominaba censo electoral, y los primeros se hicieron sobre la base de los registros parroquiales que la iglesia administraba. Se organizaron unas primeras elecciones sobre la base de la Constitución de Cádiz para elegir representantes dentro de las Cortes, y luego este padrón electoral se hace, digamos, en un periodo tardocolonial, cuando ya está a punto de nacer la República del Perú y la semilla independentista en toda América estaba muy, muy presente. Con la llegada de la República, teníamos una República joven en 1821, José de San Martín convoca a una primera elección para la constitución del primer Congreso Constituyente de 1822. Para esta elección se habilita voto directo y los padrones también se denominaban censos electorales y se hacían sobre la base nuevamente de los registros parroquiales.
una joven república del Perú, no tenía toda la estructura fuerte ni la estructura organizada que sí tenía la iglesia por largos siglos, y por tanto la iglesia contribuye en su momento con los registros parroquiales, y se usan la organización de la iglesia para la organización de los censos electorales. Luego, con reformas que el Estado va haciendo a nivel administrativo, los censos electorales, padrones electorales, padrones de población, pasan ya a manos de las municipalidades, que empiezan a encargar de empezar a preocuparse y a contar cuántos ciudadanos habían en el Perú. Y eso se da durante todo el siglo XIX, después de la guerra con Chile igual, y con la primera ley electoral de 1896, con la ley electoral de 1896 se reformula el sistema electoral y se reformula el aparato electoral en realidad, y se crea la primera Junta Electoral Nacional, ¿no? Que es un antecedente del Jurado Nacional de Elecciones, y tenía entre sus funciones a crear los censos o padrones electorales. Así es, Dani. Ya en 1931, con la creación del Jurado Nacional de Elecciones, también se marca un hito importante en la elaboración del padrón electoral. Exactamente, este es otro hito que se toca en el libro, porque el jurado configura también este aparato electoral que se preocupa mucho, además, por la organización del propio padrón electoral, en la emisión de las boletas electorales, y se empiezan a generar nuevos mecanismos para seguir incluyendo a las personas. Durante todo este periodo, como se mencionaba, de 1812 hasta 1955, digamos hasta 2019, ¿no? Se van partiendo hitos. El padrón electoral jugaba un rol sumamente importante, tanto en la inclusión como en la exclusión de las personas. Eso configuraba diversas categorías. Una categoría primero de ciudadano, que está muy ligada a la categoría de elector, de la categoría de vecino. Durante la Constitución de Cádiz, la figura de ciudadano era la figura del vecino, el que tenía cierta reputación y tenía privilegios a nivel local. El ciudadano hacía referencia más bien a un ámbito mucho más grande, a la patria, a la nación. Y para ser ciudadano o para ser elector se deberían cumplir ciertos requisitos, como ser adulto, como ser mayor de 25 años, demostrar que tienes rentas, demostrar que tienes propiedades, que sabes escribir. Con la ley electoral de 1896 hay un corte sumamente profundo respecto a los derechos ciudadanos para elección al voto. La ley electoral de 1896 excluye a las personas analfabetas del padrón electoral y su registro electoral. Por tanto, este padrón se redujo a un mínimo que decidía la representación de muchos. Con el padrón de 1896, además, se abre la etapa histórica, la que conocemos como la República Aristocrática, y un requisito para ser ciudadano elector era el mayor contribuyente, es decir, era un hombre mayor de 21 años que demostraba además capacidad de renta, capacidad de tributación, y que tenga como un oficio conocido o industria útil para la nación, y además que sea letrado. Por tanto, el poder se reducía a Lima y a las ciudades grandes de la costa, básicamente en hombres mayores de 21 años, y excluía a la población analfabeta, que era básicamente una población indígena, hechohablante o aymara. Así es, Dani. Otro hito importante es la incorporación de la mujer, cuando puede recién elegir a sus autoridades y por ende es parte de este padrón electoral de nuestro país. Exactamente. Este hito, que se estudia también en el libro, en el capítulo 6, describe, explica y menciona todo el contexto en el que se desarrolla la ley de 1955, que incorpora a las mujeres al padrón electoral. El 55, cuando se incorpora a las mujeres al padrón electoral, evidentemente el cuerpo electoral aumenta y el nivel de representación también debería aumentar. Las mujeres, cuando ingresan al padrón, cuando están incluidas en el padrón, votan por primera vez en las elecciones generales del 1956. Como resultado de estas elecciones, hay una elección de 9 mujeres representantes, 8 que van al Senado y una que va son 9 mujeres las que entran al Parlamento, ¿no? Representantes de Cajamarca, Lima, La Libertad, Junín, Piura, Ancash y Loreto. Luego de 55
Otro hito que es sumamente importante y que deja de lado la ley electoral de 1896 es la Asamblea Constituyente de 1970. Ujú. Durante todo este periodo se administraban registros electorales, padrones electorales, pero no estaban incluidos los analfabetos, Así personas es. iletradas dentro del padrón Ujú. electoral. Con la Asamblea Constituyente y la emisión de la posterior Constitución Política del Perú de 1979, el voto se vuelve universal. Ujú. Por tanto, el padrón incluye a las personas iletradas dentro del cuerpo electoral y por tanto este padrón aumenta, Así crece es. significativamente. Por Ujú. ejemplo, teníamos una población electoral en 1939 de 600.000 personas, en Ujú. 1980 ya tuvimos 6,5 millones de electores, Esa es la variación, ¿no? Por y la inclusión de personas. Ujú. así es, así Sí, es. La bien. idea es que el Ujú. padrón, durante toda su trayectoria, incluye personas. La Constitución del 79 genera mayor inclusión de personas, por tanto, voto universal, Así y es, esa misma idea se va ampliando hacia la Constitución del 93. Del efectivamente. 93 en adelante, un hito que es fundamental es la creación del sistema electoral peruano, conformado Ujú. por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Y el RENIEC. RENIEC, así es. Y con esto Ujú. hay una característica fundamental, que es la especialización ya en temas electorales, ¿no? Por Ujú. cada uno de los órganos que Y como conforman. es Así también hay actualmente. una, Así es, Dani. Sí, y como Dani. es actualmente, hay una gran especialización del registro Sí. electoral, Ujú. y además se incluyen nuevos actores al padrón, que son las Claro. Fuerzas Armadas, Ujú. los miembros de la Policía Nacional y los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la jornada electoral. Como va a pasar en estas elecciones generales, ¿verdad? Bien, Y Dani. vamos a poner, perdóname, te doy el datito, 25.287.954 electores para las elecciones generales 2020. Así es. Dani, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JN Noticias y la verdad es que hay mucho que hablar sobre la historia de nuestro país y sobre este documento tan importante también. Entonces, seguramente aquellas personas que han escuchado, han visto esta entrevista, querrán tener el libro entre sus manos. De repente, ellos, ¿cómo pueden acceder a este? Nosotros les invitamos en este momento a descargar el libro de la página web del RENIEC, entran a reniec.gov.pe, hay una zona que es capacitación y dentro de capacitación está nuestra biblioteca. El primer libro que les va a aparecer es el libro de padrón Listo. electoral. Los invitamos a descargar y a investigar e interesarse por la historia electoral del país y en especial del padrón electoral. Así es, Dani. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, Paloma, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.